a test, nosotros las podemos llamar herramientas de autoexamen o de autoevaluación. Si ustedes quieren tener eso en mente, suplanten la palabra test por la palabra autoevaluación o autoexamen. Ustedes se han aproximado a su estilo de personalidad dominante, y a los que no lo son también, gracias a la lectura de los 13 temperamentos, a través de una herramienta que no es propiamente dicha un test. Pero genéricamente, si hacemos esa aclaración, es más fácil seguir hablando de test. Bueno, el autor de ese test es una autoridad en psiquiatría, que se basó primero en tomar los 13 trastornos que había en ese momento diagnosticados. Ahora hay más. Por ejemplo, en ese momento no estaba el de déficit de atención, y ahora está como trastorno. Y de esos 13 trastornos que ustedes en el archivo que yo les mandé están a la derecha. Por ejemplo, me voy un segundo a mi visión del test, ¿no? Entonces dice, personalidad a la izquierda, trastorno a la derecha, tal vez lo recuerden. El agresivo de personalidad tiene el trastorno sádico. El audaz tiene el trastorno antisocial. El cómodo tiene el trastorno pasivo-agresivo, y así sucesivamente. Como les platiqué en la reunión anterior, no es cuestión de que repitamos todos los contenidos que podemos procesar individualmente, sino que hagamos al revés. En cuanto termino de resumir, vamos a dialogar sobre resultados y casos prácticos e inquietudes que ustedes tengan. De hecho, les voy a plantear un desafío, a ver cómo nos ayudamos mutuamente. Hay un programa del instructorado. Yo tengo muchas cosas para compartirles y a mí me encanta hablar, lo cual puede ser un defecto, pero, y lo es, seguramente. Pero a la vez también tengo que transmitir información, que creo que es valiosa. Pero muchas veces vamos a tener que hacer al revés. Yo me voy a detener y voy a decir, ahora le toca a los futuros facilitadores ejercitar una herramienta espectacular. ¿Vieron? ¿Algunos de ustedes se acuerdan de Mortal Kombat? Lo que juegan los muchachos, ya debe estar viejo ese juego, pero creo que se hacen versiones nuevas. Mortal Kombat. Bueno, hay una herramienta mortal, una espada espectacular que tenemos los seres humanos, que si yo estuviera ahí lo graficaría en el rotafolios. Ahora con el ojo de la imaginación. Estamos ante un rotafolios, ¿no? Y yo les voy a hacer un signo. En el rotafolios voy a poner un signo de admiración, ¿no? Cuando el signo de admiración que decimos, ¡qué maravilla! Pero también podemos decir, ¡qué tonto! O ¡qué molesto! O ¡qué incómodo! O insultar a una persona. Ese signo de admiración, o qué argumento más fuera de lugar. O tú estás equivocado. O no me hables así. Todos signos de admiración. Esos signos de admiración son un camino riesgoso para iniciar una conversación. En cambio, si yo dibujo el signo de interrogación, supongamos que Noé me dijo algo que yo entiendo que es agresivo. Miren qué diferencia. En vez de decirle, Noé, tú eres un agresivo, signo de admiración, si yo puedo hacer una pausa y formularlo en tono de pregunta, cambia completamente la comunicación. Noé, ¿me estás agrediendo? ¿Tu intención es agredirme? Y él podría decirme que sí o que no, pero ya incluso lo voy a meter en problemas en el buen sentido. No es que yo quiera meterlo en problemas a Noé, pero tampoco es cuestión de que si yo me estoy sintiendo agredido, no lo pueda expresar. Pero si yo lo expreso con un signo de interrogación, cambia completamente el tono de la conversación. Lo voy a repetir hasta el cansancio. Fácil de decir, difícil de hacer en la vida diaria. Ya tienen ahí un tip para el cuaderno, pero ponés siempre primero el signo de interrogación y luego tendrás tiempo y oportunidad para poner el signo de admiración. Ejemplo, viene mi hijo con una nota que no era la que yo esperaba y no
me di cuenta que no estaba cumpliendo sus deberes de estudiante. Entonces yo ya estoy, se dice en México, estoy caliente, ¿no? Tengo coraje, sé que dicen ustedes. Pero estoy caliente también se dice, ¿no? En otro contexto. En otro, bueno, aquí también. Aquí los argentinos somos muy complicados y usamos los dos contextos. Estoy caliente como excitado y estoy caliente de enojado, lo cual es un gran lío lingüístico. Yo estoy enojado con mi hijo, pero si arranco con el estás castigado, signo de admiración y ya una acción, me pierdo la oportunidad posiblemente de escuchar una versión que yo no tuve en cuenta o de escuchar los sentimientos de mi hijo que están detrás de la mala nota y puedo estar errando el diagnóstico. Esto no es seguro. Capaz que yo puedo ser un padre sabio y ya me pasó con mi hijo y habría que ver un montón de alternativas que hay. Pero la gran cuestión es, ¿qué pierdo con usar el signo de interrogación en primer lugar? Nada. Por supuesto hay excepciones. Si hay un incendio y yo soy bombero, no le voy a preguntar a cada uno de ustedes si por favor me quieren acompañar. Porque se entiende que la inteligencia emocional se va a usar en algunos casos donde hay un factor clave en nuestras vidas, que es el factor tiempo. Entonces, yendo a un extremo, a veces pongo situaciones extremas para que se comprendan las excepciones. Si yo soy bombero y tengo que evacuar ahí en Sonora a ustedes, no hago preguntas. Ahí sí uso el signo de exclamación. Salgan ya mismo de aquí, hay un incendio. Y se acabó, no hay ni diálogo. Pero como eso, ¿cuántas veces ocurre en la vida? Muy pocas. Entonces yo ahora estoy resaltando el valor del signo de interrogación. Y si a veces estamos en situaciones en las que no es posible aplicarlo, pero queremos escuchar a la otra parte, pues se suspende la comunicación hasta que yo pueda usar el signo de interrogación. Bueno, este tip que surgió así espontáneamente, como va a pasar muchas veces, era para decirles que en algunos momentos yo dejo de hablar. Y una tarea importantísima de los facilitadores es hacer preguntas. Abrir un espacio para que las preguntas florezcan y se establezca una comunicación de doble vía hasta donde sea posible. Entonces, haciendo un resumen del tema del test, les he fundamentado el origen del mismo. Es una aproximación a su estilo de personalidad. Presten atención a esto que voy a decir, que tiene mucha lógica. Toda herramienta de autoevaluación debe ser tomada con cuidado porque lo dice el término. Me estoy autoevaluando. Entonces, si ustedes me preguntan ahora cuánto me autoevalúo yo como esposo, yo les puedo dar un número. Supónganse que les doy un 7. Pero si le preguntan a mi esposa, posiblemente dé otro número. No hace falta reírse tanto tampoco. Pero bueno, somos amigos y pueden reírse. Pero es obvio que va a suceder eso. Entonces, la herramienta, como yo me juzgo a mí mismo, es una versión de cómo me veo a mí mismo. Pero también es muy importante cómo me ven los demás. Bueno, en este test no hay posibilidades de que otro juzgue. En otros sí los va a haber. En otros ejercicios que vamos a hacer en el futuro, vamos a pedir colaboración a otras personas para que hagan el mismo ejercicio y nos dé una visión espejo de nuestra personalidad. Pero en este caso no, porque está destinado a ser una herramienta introspectiva. Entonces lo importante, como no estamos compitiendo, ni hay puntajes correctos, ni menos correctos, ni puntajes sospechosos o dudosos o inquietantes, no hay nada de todo eso. Ya vamos a explicar a fondo por qué. Es muy probable que la mayoría de ustedes se vea reflejado en los resultados del test.
Y aquí yo me detengo y quiero escuchar testimonios, quiero que empecemos una interacción donde seguro van a aparecer algunos puntos claves de cómo manejar la información que es extensa, que está en el test. Les pongo un ejemplo yo para ya dejar preparado el terreno para las preguntas. Alan me hizo una pregunta hoy, en la breve interacción que tuvimos por el error con el horario, y me dijo, me dio un bajo resultado en seguro de sí mismo, y no me veo reflejado en ese puntaje bajo, porque yo me siento muy seguro de sí mismo, y yo le creo a Alan. ¿Qué pasa con el test? Algo que explican los expertos y después ustedes, si pueden, le echan un vistazo y lo leen con sus propios ojos. Ahora yo actúo de facilitador. Ellos explicaron que tenían que ponerle un rótulo a cada estilo de personalidad, ¿no? Lo llamamos estilo de personalidad. Entonces, el estilo de personalidad, el seguro de sí mismo, aunque se llama así, no agota todas las facetas de la seguridad en sí misma. O sea, hay otros estilos de personalidad que también incluyen la seguridad en sí mismo, que pueden estar supliendo perfectamente esa seguridad en sí mismo, que parece que lo contuviera solo el seguro de sí mismo, valga la redundancia, porque se llama así. Voy a ponerles un ejemplo, voy a mirar en mi máquina qué dice del seguro de sí mismo. Recuerden que el seguro de sí mismo, el trastorno, es el trastorno narcisista. De hecho, una persona que, ahora voy a invertir el argumento de Alan, si a Alan le hubiera dado muy alto el seguro de sí mismo, muy alto respecto a los otros estilos, nos tendríamos que estar preocupando al revés. Otra cosa importante para meditar, cada estilo de personalidad no es ni bueno ni malo, ni una fortaleza ni una debilidad intrínseca. Depende del contexto en el que se esté desenvolviendo. Vamos a poner un ejemplo. Si yo necesito un puesto en un banco de una persona que es agente de crédito, que tiene que avisarle a los clientes que le van a cortar la cuenta. Necesito una persona fría y distante. Vamos a suponer que elijo una persona muy segura de sí misma, que tiene mucho temple para decirle a otra, tú y tu familia están en problemas. En ese caso, yo voy a valorar a esa persona por ese estilo de seguro de sí mismo. Ahora, si lo pongo a trabajar de enfermero o de docente a ese señor, el feedback que me van a dar sus alumnos o sus pacientes va a ser pésimo. Sobre esa misma persona que el banco lo está ascendiendo y felicitando por su estilo de personalidad, en la enfermería o en la docencia lo están despidiendo. Se entiende, ¿no? Esta es la complejidad de la información que contiene el test. Nos está diciendo que cada uno de nosotros, que tenemos un dibujo, que ahora me van a hacer comentarios sobre esa gráfica, no, en ningún estilo, ningún estilo complejo, ¿no? Ya no hablamos de lo que les dio solo arriba. Por ejemplo, he notado que 3 o 4 resultados dieron el concienzudo arriba. Si ustedes leen a fondo la información sobre el concienzudo, dicen que probablemente el concienzudo, entre otras profesiones, elija ingeniería. ¿Les suena? O rubros de tecnología, por ejemplo. Entonces, hay una coincidencia entre un estilo de personalidad y ciertos entornos o contextos, pero solo en una parte, en el sentido de que es poco probable que si yo no fuera concienzudo, pudiera hacer una carrera de ingeniería con gran éxito. Porque tengo que tener no necesariamente dominante, pero tengo que tener un componente de concienzudo
en mi personalidad, para que yo pueda bancarme, se dice en México bancarse, soportar, llevar adelante una carrera compleja como la de ingeniería, o no es compleja, y estoy equivocado yo. Lo es, ¿no? ¿Estoy hablando bien? ¿Estoy diciendo la verdad? Sí. Yo creo que sí, es claro eso. Entonces, en mi caso, por ejemplo, a mí me salió el estilo dominante, me salió el sensible. El sensible es más afín a las carreras humanísticas. Y aunque yo no soy psicólogo, la publicidad tiene muchísimo de psicología. De hecho, los publicistas a veces terminamos siendo los psicólogos del marketing de las empresas. Y ese ha sido un poco mi caso. Bueno, aclarado esto muy básico, hay mucho más información para compartir. Quiero habilitar la ronda de preguntas. Es decir, quiero que surjan todas las inquietudes respecto a esa herramienta. No sé si ya lo... retrocedo un poquito. ¿Todos han podido hacer el test? Sí. Sí. Voy a pasar de nuevo el aviso, porque creo que tengo 5, nada más. Nos olvidamos de poner en las instrucciones especiales que se les envió a ustedes, que no son las de los participantes habituales del curso online, se los digo ahora, que por favor me manden el trabajo práctico a mi cuenta de Yahoo. A partir de ahora, toda nuestra interacción con los trabajos prácticos va a ser personalizada. Nunca lo hagan a través del aula, porque creo que alguien de ustedes lo hizo a través del aula, pero en el aula hay un problema técnico en este problema de solapamiento con dispositivos y necesito yo mejor tenerlo en mi cuenta. Así que por favor no se olviden los que todavía no hicieron, porque son 2 cosas. Una es hacer el test. Y en el trabajo práctico se les pide, yo recibí 2 o 3 ya, se les pide que hagan unos comentarios sobre los resultados. Material que para el próximo martes yo voy a leer, ahora quizá podamos leer alguno que me enviaron, pero yo voy a leer atentamente para el próximo martes, y entonces vamos a hacer feedback sobre esos comentarios. Igual ahora, en vivo, si alguno de ustedes quiere leer lo que puso en ese trabajo práctico, lo utilizamos como que lo está expresando ahora el comentario y lo ventilamos porque es parte del aprendizaje. Es como si ya estuviéramos en un taller en el futuro con gente que... Porque recuerden que esto que estamos haciendo ahora también es como una disciplina nueva, transversal a todas. Espero que la valoren, porque en mi caso me ha dado muchas satisfacciones monetarias y de las otras que no son menos importantes. Formador de formadores, formación a formadores, aprender a aprender. Son disciplinas, es un lenguaje nuevo, como la palabra cibernética, como la palabra inteligencia artificial, como la palabra computación afectiva. Hace unas décadas estos términos no existían y ahora son profesiones excelentemente pagadas. Entonces, otra de las competencias que transversalmente nosotros estamos manejando en el instructorado, además de inteligencia emocional en sí misma, es que nos estamos volviendo capacitadores. ¿No? Por ahí alguno de ustedes ya lo es, no lo pongo en duda en lo más mínimo. Quiero decir que en la retroalimentación, yo mismo me vuelvo mejor formador gracias a las preguntas de ustedes y a la experiencia de ustedes. Por ejemplo, ayer aprendí con esos jóvenes de 20 años cómo se motiva a millennials en un momento difícil como este, o cómo se combate la monotonía. Hemos debatido brevemente, y yo me he puesto en el lugar de ellos, el dilema de trabajar 6 horas o 6 horas y media y no trabajar los sábados versus trabajo 8 horas u 8 horas y media, quedo un poco más agotado, pero no trabajo los sábados, un dilema difícil, delicado. Yo aprendo, de hecho parte de lo que puedo hacer con ustedes me lo han enseñado otras personas, pero eso lleva tiempo y lleva atención. Entonces, ahora
ustedes se ponen en el papel de investigadores y empiezan a formular preguntas, algunas de las cuales las puedo contestar yo, pero quizá las pueda contestar un compañero de ustedes porque le dio un resultado parecido y quieren dialogar con el compañero acerca de la opinión de su propia personalidad. Porque no se olviden que estamos en un terreno de subjetividad. Está mezclado lo cognitivo, en lo que yo transmito una información básica, pero también está incorporado lo subjetivo, y en lo subjetivo no hay una verdad de Abel Cortés, de Goleman, de Hernán o de Jorge. La subjetividad es un terreno de diversidad y tienen que ser aceptados distintos puntos de vista, porque para eso hicimos el test. La gran lección del test es: hay otras personas que procesan la información, sus sentimientos y la realidad de una manera distinta a la mía. Si aprendo a manejar esa diversidad, mi vida mejora, desde lo financiero hasta lo sentimental. Y si no, lamentablemente me tengo que golpear. Bueno, dejo de hablar y empezamos con las preguntas y comentarios. Jesús Brito, aquí en Zacatecas, tengo una duda. Sí, Jesús. Sí, Ya sabemos que no estás loco. Es igual que bien. Está bien, no, de hecho, tengo una duda acerca de cuál sería mi temperamento predominante, porque, bueno, en cuestión de puntajes salieron 4 altos, uno de 15, 2 de 12 y uno de 11, pero al unir los puntos en el gráfico de autorretrato, el que tiene 11 está más alto que los que tienen 12, incluso se pega con el de 15, entonces mi temperamento es una combinación entre el 11 y el 15. Sí, excelente pregunta, Jesús. Muchas gracias. Voy a compartir pantalla un segundo a ver si sale bien esto. A ver si pueden ver esta imagen. ¿Están pudiendo advertir mi máquina? No. No se ve. No se produjo no se produjo. Comenzar a compartir, ahí va. ¿Lo están viendo? Ahora sí, a ver. Sí. Ok. Yo acá tengo un modelo, es el de Rogelio, ¿no? ¿Ves que sí estoy loco? A ver. No, para nada. Es un ejemplo en donde no vamos a prestar atención en este momento a los resultados de Rogelio, sino a lo que acaba de señalar Jesús. No hay una correlación a veces entre el número en sí, el valor numérico, y la posición en el gráfico. Por ejemplo, este 6, ustedes ven mi mouse, ¿no? Sí. Este 6 está mucho más arriba que este 6 y debería estar a la par. Otro ejemplo, este 5 está debajo de este 5. Este 12 está muy distante de este 12. O sea, en otros términos, ahí voy a volver a la imagen, lo que manda no es el puntaje en sí, sino el valor, el gráfico. Por lo tanto, picos y valles. Donde quedaron los picos, independientemente del número, son los rasgos dominantes. Si es 1, es 1. Si son 2, es 2. Si son 3, son 3. Entonces, contestando a la primera pregunta, estos autores, por una razón que sería compleja, que además ni siquiera la sé, ellos sí explican en su obra que por una cuestión de tipología psicológica tuvieron que asignar un número que no es totalmente matemático o aritmético, por decirlo en algún término, respecto a lo que ellos aprendieron de los estilos de personalidad. En síntesis, nos dejamos, una vez que se hizo el test, prestamos atención al gráfico, más que a los números. Entonces, ¿se entendió, Jesús?
Sí, sí, muy bien. Entonces ya más o menos leí los dos más dominantes y bueno, ahorita bueno, leí rápido, pero ahorita más al rato para hacer el ejercicio voy a leer que ya más a fondo estos dos que me salieron predominantes. Perfecto. Recuerden que tienen tiempo para hacer el ejercicio. Hemos hecho un acuerdo de no estresarnos innecesariamente. Entonces hay tiempo para realizar el ejercicio porque volveremos. ¿Se cortó la comunicación? No. Ah, ok, porque los perdí de vista. Momentáneamente los perdí de vista. ¿Ustedes me ven? Sí. Bueno, sigo. Les decía que ahí recuperé la imagen. Como volveremos sobre los temperamentos varias veces, no importa que ustedes entreguen la semana que viene y tengan nuevas preguntas, aparte de las que ventilemos hoy. ¿Seguimos? Otros comentarios y preguntas, otras inquietudes, de los que por lo menos hayan podido leer algo. A ver, Sí, me imagino, Alan. me imagino que esto va cambiando conforme uno va creciendo, ¿no? Si lo hacemos dentro de 5 años, ¿será otro resultado? Bueno. Y la otra es, por ejemplo, que a mí me salió concienzudo el número 8, pero a César le salió igual concienzudo, pero el número 10, 15, supongamos, o sea, ¿hay una diferencia ahí o simplemente es en tu test el que te salió arriba, ese eres y punto? Bueno, Alan, muy buenas tus dos preguntas. La primera pregunta, si lo hago dentro de 5 años, yo lo voy a decir en broma y en serio, lo que voy a decir, ¿no? Como facilitadores en inteligencia emocional, muchas veces vamos a dar esta respuesta paradójica. Si lo hago dentro de 5 años, ¿va a cambiar mucho el test? Sí y no. O sí, en este caso es sí o no también, pero en muchas respuestas va a ser sí y no. Depende. Y en este caso es sí o no, también depende, porque hay un núcleo que va a permanecer casi seguro. Pongamos por el caso de César, que me decías que le dio César te dio muy alto el concienzudo. No lo digas nomás en un ejemplo. Un ejemplo nada más de... Ah, fue un ejemplo. Bueno, a quien le dio muy alto el concienzudo, lo que sería muy raro de ver, hasta ahora no ocurrió, pero el ser humano es capaz de cualquier cosa, en todos los sentidos, es que le dé muy bajo. Lo que sí puede cambiar es la relación entre los tres estilos, porque la vida del sujeto ha cambiado mucho y han aparecido rasgos de personalidad que no es que no estaban. Por eso digo sí y no. Sí puede cambiar, pero no es muy raro que vaya a cambiar radicalmente, porque la pregunta de Alan nos permite retroceder un segundo a la reunión anterior y recordar de qué está hecha la personalidad. Como si yo pudiera hacer ahora un gráfico, luego lo vamos a ver en una pantalla. La personalidad es 50% temperamento, 50% genético. Ese núcleo de temperamento del 50%, como tener ojos azules o cabello negro, es muy raro que cambie, porque al ser de base genética, va a permanecer hasta que nos morimos. ¿Esto significa que no podemos cambiar? Sí y no, de vuelta. Podemos cambiar hasta cierto punto. Yo no puedo convertir a un sensible en un seguro de sí mismo, ni puedo convertir un seguro de sí mismo en un sensible. Para eso hacemos el test. Por eso es tan importante en la selección de personal actual descubrir cuál es el estilo de personalidad de alguien, porque eso es una señal de que no es tan fácil cambiarla la personalidad. Si no, no necesitaríamos seleccionadores de personal. Simplemente diríamos, bueno, aquí la cultura de Sonora es la alegría, la confianza, el optimismo y la seguridad en sí mismo. Y listo. Y como les vamos a dar capacitación, ya todos se van a convertir en optimistas, en alegres. No, si fuera tan sencillo, la vida no sería tan compleja. Y nosotros no seríamos humanos, seríamos robots.
lo bueno y lo malo del ser humano es que la diversidad tiene aspectos buenos y malos. El aspecto bueno, el mundo funciona porque somos todos distintos. El aspecto malo, la discriminación, la violencia, la intolerancia, la guerra, la incomprensión. Entonces, Alan, ¿se entendió? Sería bueno que dentro de 2 o 3 años ustedes lo repitan el test. La lógica es que no cambie mucho, pero sí. Otra cosa que amerita la respuesta a lo de Alan. Si mi vida no ha cambiado mucho, lo más probable es que el test tampoco cambie mucho. Si mi vida ha cambiado mucho, han pasado cosas muy fuertes en mi vida, he tenido que despertar aspectos de mi personalidad que ni sabía que las tenía, posiblemente el test lo refleje. Pero no olviden que el test está lejos de ser una herramienta infalible. Hay que poner un poco de nosotros, de nuestra calidad de interpretación, para entender qué significa la segunda parte de la pregunta de Alan. ¿Qué significa que tengo muy alto el concienzudo? Yo puedo dar una orientación muy general. Los autores también pueden dar una orientación muy general. Pero el último, que tiene que hacer el trabajo de decodificación de ese valor alto en concienzudo, es la propia persona. Porque este es otro límite con el que nos encontramos en inteligencia emocional. ¿Podemos conocer del todo a otro ser humano? Cualquier psicólogo experto o maduro diría, es imposible. Hay parejas que están juntas hace 50 años y no se terminan de conocer. Y no terminan de coincidir en cosas que vivieron juntos. Si fue así o fue asá, porque la siguen procesando distinto. Ahora, entonces, Alan, respecto a la segunda parte de tu pregunta, ¿me la reformulas? Porque me parece que había otro aspecto para... La primera era si lo hacemos dentro de 2 o 3 años, creo que quedó aclarado, ¿no? Y la otra era, del valor del concienzudo como ejemplo. No, o te lo voy a reformular, pues. ¿Cómo? Sí, formularlo. En mi test me dieron casi todos los valores muy abajo. De todas, ¿no? De todos los personalidades. Y por ejemplo, voy a ponerle otra vez César. César, todos muy arriba. Entonces, ¿cuál es la diferencia o por qué? Pues no lo sé. Bueno, recuerden lo siguiente. Esa pregunta, por ejemplo, yo tengo que confesar que ni los autores tienen una explicación para los puntajes correlativos entre seres humanos. Porque acá se están comparando 2 modelos de test que responden a 2 seres humanos que pueden haber decidido interpretar las preguntas de ese test de una manera distinta y eso arroja resultados distintos en cuanto a los puntajes. Por lo tanto, no es algo para prestarle mucha atención y tratar de profundizar en eso, porque no hay forma de salir de ese atolladero, porque posiblemente sea subjetividad intrínseca. Lo importante no es que yo me compare con otro ser humano para ver los puntajes que tiene esa persona, sino si yo quiero estudiar a otra persona, no es cuestión de que yo compare los números, es cuestión de comparar los gráficos, pero no comparar tampoco en el sentido de medir, sino que yo les leí un mail con la inquietud de Jorge que decía, ¿puedo aplicarle a otras personas este test? Sí, yo les voy a mandar la herramienta y en el futuro lo pueden hacer. Pero no va a ser para una comparación con mi estilo. Va a ser siempre tratando de comprender el estilo de la otra persona, que puede ser mi novia o mi esposa, para poner un ejemplo de la vida afectiva, ¿no? A mí no me va a servir comparar los puntajes de ella con los míos. Me va a servir, mi esposa, por ejemplo, es teatral. A ella le dio el puntaje de teatral. A mí no me va a servir de mucho medir si yo tengo 3 de teatral y 8 ella. Porque entra una subjetividad que nubla un criterio que ya no es matemático. A mí lo que me tiene que importar es que a ella le dio teatral arriba, y si yo quiero comprender cómo funciona un teatral,
para llevarme mejor con el teatral, entro en el mundo del teatral. Entonces ya no tiene tanta importancia si yo tengo 3 o 5 respecto a ella. Y así hay que manejarse con el test. Primero es con uno mismo. Hasta que internalizo la herramienta, no me conviene empezar a hacer comparaciones y ver muchos test, porque todavía no pude profundizar en el mío propio. Cuando logro profundizar en el mío propio y ver qué significan los rasgos máximos y los mínimos, pues acá son importantes tanto los puntajes máximos como si en uno me da 0, pero tengo que interpretarlo a la luz de la información que está en el test. Una vez que hice esa profundización individual, quizá me puede servir mucho más tratar de estudiar el test de otra persona. Pero ahora no importa, ahora podemos establecer algunos puntos de contacto entre distintos tests. ¿Se entendió la explicación de la comparación? Sí. Sí. Yo tengo otra duda, a ver. Sí. Te habla Rogelio. Rogelio, ¿cómo estás? Bien, gracias a Dios. A ver, una pregunta. En el caso de personas medicadas, a ver, ¿puede haber algún cambio con alguna de estas personalidades? Por ejemplo, a mí me salió el trastorno de la evasión y en internet sale que el tratamiento es tomar antidepresivos, fármacos y terapia conversacional. Mi pregunta es si realmente eso cambia esa personalidad. Bueno, Rogelio, te agradezco la pregunta. Me parece que apuntaste demasiado alto. Yo dije que estudié publicidad, estudié a fondo inteligencia emocional, pero tu pregunta supera el papel nuestro como facilitador. Yo lo que te voy a responder es una opinión y voy a compartir una información que a mí me cambió la vida y que en distintas culturas tiene un valor diferente, pero de ninguna manera te puedo dar una respuesta exhaustiva a lo que vos me dijiste, porque no soy un profesional de la salud mental y entonces no corresponde que yo dé una respuesta contundente. Sin embargo, te agradezco enormemente la pregunta y acá estamos revalidando la importancia de las preguntas, porque hay tantos temas para tocar, que este tema quizá no habría salido hoy. Para mí es importantísimo. La pregunta que habilitó Rogelio es una pregunta, ¿están de acuerdo que es delicada? ¿Están de acuerdo? Un compañero nuestro está preguntando ¿qué influencia tiene la medicación en la personalidad de cualquiera de nosotros? Entramos en un terreno delicado. Es como que alguno de ustedes me diga tengo posibilidades de tener diabetes en el futuro y yo me ponga a discursiar sobre los remedios que tienen que tomar. Son terrenos en los que tenemos que entrar con mucho respeto y mucho cuidado porque se trata de temas en donde hay profesionales que saben mejor que nosotros lo que hay que hacer. No obstante eso, como facilitadores, no podemos eludir este tipo de preguntas. Miren qué interesante lo que acaba de hacer Rogelio, porque, repito, hace unas décadas atrás ni existiría este seminario, ni el término de inteligencia emocional, y no existía internet, y mucha gente no sabía ni siquiera lo que era un psicofármaco. Ahora nos obliga a hablar de esto. Preguntas importantísimas de Rogelio para ubicarnos en un aspecto. La inteligencia emocional es paralela a cualquier caso de problemática de neurosis, que Freud dijo todos somos neuróticos, y en realidad tiene bastante sentido lo que él dice. Ya después volveremos varias veces sobre este tema y lo profundizaremos. Por lo tanto, la inteligencia emocional puede ayudar a cualquier persona como nosotros medianamente neurótica. Ahora, si una persona cree o le han confirmado o nos dice que tiene y le han confirmado un trastorno de personalidad, la inteligencia emocional puede ayudar, pero mucho menos, porque ya estamos hablando de un problema
que incluso es vinculante con la salud física. Algunos trastornos de la personalidad producen consecuencias somáticas, en algunos casos irreversibles. Bueno, Héctor me ha compartido una información valiosísima sobre la situación psicolaboral ahí en México, el tema del estrés, del burnout, que va subiendo, igual que en Argentina. Las consecuencias de nuestro estrés psicológico tienen un correlato muchas veces somático, desafortunadamente. Ojalá no fuera así, pero es de conocimiento público. Entonces, yo me enfatizo a todos los públicos con los que he estado que borremos en lo posible todo prejuicio que nos quede acerca del valor que tiene en el siglo XXI la psicoterapia y los psicofármacos. No sé si se está entendiendo mi mensaje. Les voy a poner un ejemplo elocuente. Yo tomo pastillas para dormir. Yo tomo pastillas para dormir. Consulto psiquiatras. Me he hecho polisomnografía, que no sé si saben lo que es un estudio del sueño, porque un trastorno del sueño, igual que un trastorno de la personalidad, es lo que estamos aprendiendo acá, puede tener una causa genética. Si tiene una causa genética, no la puedo manejar con la voluntad. Nosotros una cosa que tenemos que aprender que es muy importante, es que si alguien tiene diabetes, no dudamos de que no tiene margen de maniobra con su mente para manejar la diabetes. ¿Puede alguien curarse solo la diabetes, la hipertensión, la psoriasis, el asma? Yo de adolescente tuve asma. Hay algunas cosas que no te las puedes curar con la voluntad. Entonces, ¿pero qué pasa? Hay errores culturales que todavía predominan en algunas sociedades. Ejemplo, me han contado en Quito, y a veces dentro de un país hay ciudades más conservadoras que otras. Les voy a contar un ejemplo. En Quito me han contado como confesión, algunos ejecutivos de empresas que iban al psicólogo en secreto. No podían comentarlo en la empresa porque la sociedad quiteña todavía considera que un ejecutivo o un profesional no puede ir al psicólogo. Si va al psicólogo porque está loco. Algo que decían nuestros abuelos o tatarabuelos desde la ignorancia también. Lo mismo con los psicofármacos. Si yo tengo que tomar un remedio para la diabetes, ninguno de ustedes me va a mirar de costado. Tomo insulina y se acabó. Pero si yo digo que tomo clonazepam para dormir, ustedes me van a mirar un poco de costado. Y encima el flaco este de Argentina, que lo vemos por Skype y nos predica la inteligencia emocional, encima tiene que tomar pastillas para dormir. Por supuesto, ¿por qué no? Hay gente que confunde todavía, porque lo he escuchado y lo han dicho, si una persona tiene caída del cabello y se queda pelada, no puede dar manejo del estrés, porque no puede ser que esté pelado. Eso es un delirio, si me perdonan la expresión. Yo tuve la suerte, entre otras cosas, de trabajar con la Asociación Argentina de Dermatología. Y ahí aprendí, gracias al trato con los médicos, que la calvicie masculina tiene de nombre científico, alopecia androcronogenética. Lo repito, alopecia androcronogenética. Entonces yo decía, ¿y qué significa eso? Alopecia es caída de cabello. Andro, que le pasa al varón y no tanto a la mujer. Cronos, que empieza a pasar a cierta edad. Y genético es que hagas lo que hagas, tu cabello va a terminar en el piso. Por más cursos de inteligencia emocional que pagues. Entonces no tiene nada que ver una cosa con la otra. Por supuesto, deshaciendo el camino no significa que vos no puedas tener una caída del cabello adicional por el estrés. No significa eso. Pero tampoco significa que todos los calvos, entre los que yo ya estoy un poco calvo, estemos más estresados que los que tienen pelo. Porque las causas son paralelas. Y las causas genéticas dominan sobre las que no son genéticas. Entonces,
quien está destinado a tener alopecia androcronogenética, por más títulos que tenga de psiquiatría y de inteligencia emocional y de manejo del estrés y del enneagrama y de lo que quieran, se le va a seguir cayendo el cabello, porque está programado genéticamente. Entonces, resumiendo, gracias Rogelio por tu pregunta. Psicoterapia y psicofármacos, yo diría que el que prescinde de eso en el siglo XXI no solo está prescindiendo como del wifi y del teléfono, está poniendo en riesgo su vida innecesariamente. Porque mi papá, que nació en un pueblo de Calabria y no tenía ni una radio, ni un diario, era un pueblito de Calabria perdido en el principio del siglo XX, ni siquiera sabía lo que existía la psiquiatría. Ahora, una persona con cultura que no quiere recurrir a la psicoterapia o no quiere consultar a un psiquiatra por un trastorno de sueño o de cualquier otro tipo que tenga, que además puede ser totalmente momentáneo, esa toma de psicofármacos, para mi gusto, para mi opinión, está arriesgando su calidad de vida. Pero si ustedes están en desacuerdo, me encantaría escuchar sus puntos de vista, que los voy a respetar. Yo solo di mi opinión y bueno, sabemos que Argentina también está sesgada como la meca del psicoanálisis y somos todos, los argentinos estamos todos medio chiflados y vamos más fácil al psicólogo, tenemos más por qué que los mexicanos quizá, pero bueno, quiero las opiniones de ustedes, ¿qué les ha parecido lo que les dije? Me interesa mucho el feedback de ustedes, cómo es la cultura mexicana, cómo lo viven ustedes. ¿Quién quiere comentar? A ver, Jorge. Creo que parecido, sí. Está más o menos todavía un poquito de estigma. El que ve con el psicólogo es que tiene problemas de la mente y nos asusta a la gente que no le funciona bien en la cabeza. Entonces, no creo que haya tanto así como que esconderse o mencionar, o no mencionar, perdón, que vas, pero sí, la mayoría de las personas o no quiere hablar de eso, o como que le da cosa decir, voy con un psicólogo, dicen otras palabras, ¿no? Voy con un terapeuta. Terapeuta. Puede mencionar algo como eso. Y pues está bien, o sea, es como ir con el médico general, ¿no? O con el internista, pues necesitamos de vez en cuando también, o no de vez en cuando, hablar lo de la mente como si fuera nuestro cuerpo, nuestro corazón, nuestros pulmones, nuestro estómago, eso. Claro, mira, acá en Argentina hemos tenido la suerte, para que ustedes escuchen un caso extremo fuerte, ¿no? Y para que nos abra más la cabeza. Quizá conocen un cómico de Argentina que es un capo cómico de hace 20 años, se llama Marcelo Tinelli. No sé si lo lleno a nombrar, pero en toda Latinoamérica lo ven. Es como si, digamos, no les digo que es Cantinflas, porque Cantinflas es un genio para mí insuperable, ¿no? Pero es una persona que en este momento tiene un éxito arrasador, no en este momento, me corrijo para que entiendan el peso, ¿no?, de esa persona. Hace 20 años que está al tope del rating con sus programas humorísticos. Pero a la vez es una persona de tremendo éxito, es multimillonario. Él una vez en una entrevista de televisión le preguntaron si hacía terapia, psicoterapia. Y dijo, sí, voy al psicólogo. Y cuando le pregunté, ¿y te puedo preguntar por qué?, le dijo el periodista. Sí, te voy a responder por qué. Pienso que tengo algunas limitaciones para ganar aún más dinero del que estoy ganando. Entonces voy al psicólogo para que me ayude a romper esas limitaciones y tener más dinero. Y eso salió en todos los diarios, lo escuchó todo el mundo. Yo creo que esa persona hizo, aparte de que creo que es un buen artista y se lo ganó, el lugar que tiene, le hizo un bien cultural a la Argentina y por eso difundo esta noticia. Porque en Argentina ya hay mucha cultura psicológica, ¿no? Nadie va a privarse de decir que va al psicólogo. Al contrario, lo usamos con mucho humor, eso y es parte de la cultura argentina. Pero yo creo que él reforzó el valor que tiene la psicoterapia moderna, que ya no es la del principio del siglo pasado de Freud. No es solo la histeria, la neurosis. Un psicólogo en este momento es una persona que te va a escuchar
y se capta problemas, porque miren el valor importante de un psicólogo, te puede derivar a un psiquiatra. Si tú tienes un momento de ansiedad difícil en tu vida, el psicólogo primero te brinda escucha, ya te ayuda a bajar la ansiedad comprendiéndote y haciéndote que la exprese con libertad. Pero ¿qué tal si él te da el consejo de ir al psiquiatra? Que fue lo que me ocurrió a mí. Cuando yo hice breves psicoterapias por el tema del trastorno del sueño, explorando qué me podía brindar la psicoterapia respecto a mi caso. Bueno, respecto a mi caso casi nada la psicoterapia, pero gracias al psicólogo, él me dijo, consultá a un psiquiatra, y me enseñó, me habilitó esa instancia, pues yo no la tenía del todo clara. Entonces, eso es genial. Si quieren, llámenlo coaching, pónganle el nombre que quieran, pero me parece mejor saber diferenciar. La psicoterapia no es un simple coaching o una facilitación. La psicoterapia es un espacio donde un profesional, sea de psicoanálisis o de otra corriente, me escucha con mucha atención y me permite... Nosotros mismos vamos a aprender en el instructorado que cuando escuchamos atentamente a una persona, un ser querido, un hermano, mi padre, pero voy bajando en la escalera, voy sumando distancia, un colaborador, un proveedor, un cliente, cualquier ser humano que yo escuche atentamente, aparte de recibir información y respeto, lo estoy ayudando a reprocesar lo que le ocurre. Y esa es la magia de la psicoterapia. Yendo al final de la respuesta para Rogelio, ¿no? Rogelio, la enorme ventaja de la psicoterapia es que te permite reprocesar situaciones, sobre todo las traumáticas, en terreno seguro, sin pagar un costo muy alto. Si nosotros tenemos una profesión de riesgo, seguro que sacaríamos un seguro de vida, ¿o no? Y yo me pregunto, si yo sé que tengo un problema de ansiedad o de sueño, lo que fuere, y no me siento bien en el día a día, o sea, ¿cuál sería el límite para empezar a hacer psicoterapia, tomar un psicofármaco? Sencillamente hace un mes que no me siento bien, estoy muy cansado, me tiemblan las manos, tengo problemas, no sé, de tartamudeo. Cuando hay un síntoma persistente que no tenía antes, es una señal, como las enfermedades incipientes, es una señal de que tengo que recibir ayuda. Entonces, hay otro problema con ir al psicólogo. Yo me la sé arreglar solo. Yo soy omnipotente, yo sé lo que tengo que hacer. El egocentrismo. Pedir ayuda es uno de los actos más inteligentes que puede hacer un ser humano, pero todos tenemos limitaciones con ese aspecto. Algunos estilos de personalidad más que otros. Les voy a contar una anécdota que seguro les va a gustar y la pueden usar en el futuro. Había un niño que estaba tratando de correr una maceta muy pesada. Empujaba y no lograba moverla. El padre lo observaba atentamente y no intervino. Cuando el niño se dio por vencido, se sentó al lado de la maceta gigante en su tamaño y le dijo, ¿viste, papá? ¿Has visto, papá? No pude con la maceta. El padre le dijo, ¿estás seguro que no pudiste? Y el hijo, sorprendido, le respondió, si tú lo viste. El padre le repreguntó, ¿usaste todos los recursos que podías? Papá, tú me estuviste viendo, usé todos mis recursos. Y el padre le respondió, no te vi, perdóname, pero no te vi usar todos los recursos. No te vi pidiéndome ayuda. Es una anécdota que a mí me encantó cuando la leí, porque no me la olvidé nunca más. Dentro de los recursos que tenemos los seres, no hubiéramos salido de las cavernas nosotros, si no hubiéramos sabido pedir ayuda. Repito, las mujeres nos llevan ventaja, incluso las líderes sobre todo, las emprendedoras, nos llevan ventaja porque en el mundo femenino el pedir ayuda es mucho más natural que en el de los varones. Entonces, las mujeres, a esto no hay que predicárselo mucho, ellas ya lo saben. Ahora no vamos a entrar en las causas antropológicas, sociales, culturales, hay de todo mezclado.
Los varones tenemos más problemas con eso. A veces nos privamos del acto inteligente y del recurso inteligente de pedir ayuda porque emocionalmente a veces puede ser incómodo. ¿Quién me quiere dar testimonio? ¿Por qué ocurre esto? ¿Quién me da testimonio de por qué le cuesta a veces pedir ayuda? ¿Qué pasa al pedir ayuda emocionalmente? ¿Han reflexionado alguna vez sobre esto? Quiero algún testimonio, por favor, que me compartan. ¿Por qué será difícil pedir ayuda? Darla es fácil, hasta nos halaga. Y si somos buenas personas, la damos de buen grado. Pedirla es difícil, no sé por qué. ¿Por qué? ¿Me ayudan a entenderlo? Creo que tiene que ver con la educación que nos dan desde pequeños, que, bueno, algunas personas, a mí no me pasó mucho, pero que a veces que pedir ayuda denota debilidad en la persona o que no puede cumplir con ciertas actividades y tiene que recurrir a otras personas para poder lograr los objetivos. Muy bien. ¿Rogelio, has hablado? Jesús. Jesús. Bueno, muy bien, Jesús, gracias. Comparto lo que has dicho. O sea, igual que con el tema del psicólogo, igual que con el tema de los psicofármacos, lo que nos pone incómodos al pedir ayuda es cómo va a leer la otra persona, cómo va a leer mi pedido de ayuda, cómo lo va a interpretar, cómo queda mi imagen ante él, cómo queda mi rol ante él. Entonces, lo que dijo Jesús es cierto, o sea, está esa vulnerabilidad emocional. Y por supuesto, hay momentos en que corresponderá pedir ayuda y hay momentos en que no. Yo les conté el extremo del niño para que entendamos que si yo tengo que correr una maceta que no la puede correr un solo ser humano, es bastante ridículo que yo no pida ayuda. Si hay claridad respecto a que yo tengo que pedir ayuda, no es un acto inteligente no pedirlo. Pero, por supuesto, como me acaba de informar y enseñar Jesús, hay situaciones donde yo tengo que entrar en duda de si tengo que pedir ayuda. Porque también, entre los estilos de personalidad, que se los dejo para que lo investiguen un poquito en los próximos días y semanas, está el cómodo, por ejemplo. Hay una personalidad que se llama cómodo, que no tiene nada de malo, es tan importante y seria como las otras. Pero si yo tengo un rasgo anunciado, o sea, pronunciado de cómodo, sin llegar al trastorno pasivo-agresivo, que es un trastorno, yo podría recostarme demasiado en un compañero de trabajo o en un colega y recibir una crítica por eso. Y lo mejor que me puede pasar es que tenga conciencia, como me señaló recién Jesús, o que me dé cuenta si corresponde ese pedido de ayuda o no. Ahora, sobre esto tampoco hay un criterio fijo, ¿no? Por eso es tan compleja la vida general nuestra, sobre todo la vida organizacional. ¿O no es compleja la vida de ustedes en la organización? Estamos viendo que sí, puedo pedir ayuda, pero, y puntos suspensivos. Si yo les pregunto, en Sonora, ¿hay cultura de pedir ayuda? Seguramente que ustedes me dirán sí. ¿Estoy en lo correcto? Sí. Sí, pero, ¿no? Sí, mucho orgullo con él. Sí, también. O sea, todos vamos a estar de acuerdo en la teoría fácil. Cuando te ves desbordado, pedí ayuda, por favor. Trabajá en equipo. Pero cuando me toca a mí hacerlo, me entra la duda. Sí, pero. Y la duda no es ni mala ni buena. Lo que estuvimos conversando nosotros es que no se convierta en un bloqueo. Debería ir al psicólogo, pero no lo voy a hacer por la mirada ajena. Quizá tendría que tomar un psicofármaco, pero mi padre o mi madre o alguien me dijo, un tío me dijo que no se debe hacer. Estoy convencido que tengo que pedir ayuda, pero no sé, en la empresa no hay cultura para eso y no lo haré. O sea, el bloqueo es el problema, no la duda. La duda es razonable y luego habrá que ver caso por caso qué se hace. Pero el bloqueo el bloqueo, sobre todo el cultural, es un problema, es una lástima. Nuevas preguntas o nuevos comentarios sobre esto. ¿Se
Se pueden dar vueltas de tuerca o profundizar, ¿no?, sobre lo que estamos hablando. No pregunté si quieren hacer una pausa. Yo soy infatigable en esto, pero a veces sería conveniente dentro de las 2 horas que me echemos algún ejercicio introspectivo o que hagamos una pausa, pero prefiero que lo decidan ustedes. También se va volando el tiempo. ¿Se dieron cuenta que pasó 1 hora y 40 de que estamos juntos? ¿Por qué no tratamos brevemente ese aspecto? ¿Cómo manejamos ese aspecto? ¿Qué opinan ustedes? Para la siguiente, a ver. Para la siguiente, bueno. Claro que sí. Se cortó brevemente. ¿Cómo? A la siguiente dejamos un break de 5 minutos después de la primera hora. Perfecto. Perfecto. Y en algunos... ¿Cómo? Nos apoyas dejando de compartir pantalla, por favor. Bien. Los escuché con un delay, pero los escuché. De acuerdo. Entonces, a partir de la próxima reunión, a la hora hacemos un break de 5 minutos. Y en algunos casos, cuando se pueda enganchar, yo voy a proponer algún ejercicio y entonces eso nos va a permitir una pausa de 10 o 15 minutos. A veces va a ser introspectivo y a veces va a ser trabajo grupal. Pero ustedes se sirven un café ahí, se manejan autónomamente en esos 10 minutos y el ejercicio mismo sirve de pausa. Por ejemplo, si quisieran hacer una pausa ahora, porque esto no lo vamos a poder agotar hoy, el tema de los temperamentos y el test. Yo tengo un ejercicio introspectivo para hacer en unos 5 minutos, pero no sé si quieren seguir con preguntas o hacer el ejercicio. Es otra tarea difícil del facilitador, ¿no? Ponerse de acuerdo grupalmente también es un desafío. ¿Qué opinión tienen en este momento sobre eso? No, de una vez, si quieres hacemos el ejercicio de una vez. Bueno, ¿por qué no hacemos el siguiente ejercicio? Yo me voy a ir 5 minutos porque quiero desaparecer de la pantalla, como para que sea gráfico, que si ustedes son facilitadores y le proponen a un grupo un ejercicio como el que yo les voy a proponer a ustedes, que es muy íntimo, atención, explico el contexto, este ejercicio que vamos a hacer es tan íntimo que no va a haber feedback sobre él. Va a quedar en el cuaderno de ustedes a reflexión de ustedes, pero tiene mucho que ver, lo que sí voy a explicar una vez que lo terminen, es cuál es su relación con el test de temperamento. Entonces, una sugerencia como si yo estuviera ahí, ¿no? Cuando yo propongo algún ejercicio muy introspectivo, yo me alejo un poquito del grupo para que no sientan la presencia de alguien revoloteando por ahí o como impaciente por los minutos que pasan. Entonces, por 5 minutos me borro y reaparezco dentro de 5 minutos. ¿Les parece bien? Entonces, ustedes toman una hoja en blanco del cuaderno, y van a hacer un ejercicio que a mí me pareció muy interesante. Hacen una raya dividiendo en 2 la hoja. Y en el lado izquierdo, arriba, la mitad izquierda de la hoja le ponen de título recibí. Y del lado derecho ponen me faltó. Debajo de esos 2 títulos, ¿cuál es la propuesta del ejercicio? Ustedes ahora van a pensar libremente en los próximos 5 minutos en su infancia, cuando los criaron en sus familias, y a juicio de ustedes, ¿qué recibieron? Y después de que terminó el listado de que recibió, o en simultáneo por contraste, van poniendo todo lo que creen que recibieron y todo lo que creen que le faltó, en todos los terrenos posibles, en el económico, en el afectivo, en el social, en el de la intimidad, el de las emociones, todo lo que les venga a la mente. Nadie va a leer eso que ustedes van a escribir, y yo no voy a hacer preguntas sobre eso. 100% de libertad porque es 100% íntimo. Para trabajar con lo que ustedes escriban, nadie va a hacer comentarios sobre eso, ¿de acuerdo?
En 5 minutos nos vemos. Sí, A ver, ¿puedes dejar de compartir pantalla, por favor? también. Bueno, perfecto. Ok. Entonces nos vemos en 5. Gracias. ¿No? No, creo que igual queda, ¿no? Ya no me ven a mí. Ustedes si quieren sacan, pero igual me voy un ratito. Sigues compartiendo pantalla. Yo saqué mi pantalla de aquí. Vemos Bueno, tu... igual me voy. Nos vemos en 5. Ajá, sí. Bueno, gente, he vuelto por razones de tiempo, ¿no? Otro
Otro, ¿me escuchan bien? Sí. Sí. Otro comentario para hacer cuando les digo que en paralelo hacemos ejercicios como participantes y a la vez estamos aprendiendo algunas herramientas que algún día las vamos a aplicar con un grupo. ¿Cómo manejar el tiempo de cada ejercicio? Siempre hay que guardar un equilibrio entre no dar muy poco tiempo y no pudieron terminar ni la mitad del mismo, y tampoco se puede esperar indefinidamente porque se comenta que está la opción de completar el ejercicio en soledad, después en otro momento, porque de lo contrario el tiempo se va volando y los talleres y seminarios serían imposibles de cumplir el programa. Pero yo creo que el tiempo asignado en este caso fue suficiente, ¿no? Para que ustedes tuvieran una impresión de, bueno, ¿cuál es el sentido de este ejercicio, de lo que ustedes anotaron ahí? Que habíamos conversado de que hay un temperamento que es genético. Supongamos que el temperamento de base de mi personalidad es, tengo un rasgo de ansiedad importante. Si lo que me faltó, cuando yo hago ese ejercicio y pongo, me faltó serenidad en mi casa, me faltó tranquilidad, me faltó paz, porque mis padres peleaban mucho. ¿Qué significaría eso? Que sobre mi temperamento, el carácter ansioso se ha fortificado. Entonces, vinculándolo de nuevo, ¿no?, con la psicoterapia o con los psicofármacos, si yo tengo una base de ansiedad genética y en mi casa eso se reforzó, significa que yo puedo estar mucho más ansioso de lo que imagino permanentemente y con la voluntad simplemente no lo voy a poder manejar. En otras palabras, lo que ustedes anotaron en ese cuaderno seguramente influye más de lo que creemos o quisiéramos creer o de lo que imaginamos. Tanto lo que recibimos en casa, como lo que nos faltó. De alguna manera eso nos marca tanto como la genética. Pero, como había dicho, no hay comentarios sobre lo que ustedes escribieron, porque si no, eso condicionaría la libertad con la que ustedes pudieron hacerlo. Pero sí, ustedes pueden reflexionar acerca de lo que anotaron ahí. Y cuando hagan las lecturas sobre los temperamentos, que en los próximos días y semanas, o cuando volvamos sobre estos temas, ustedes van a tener presente eso que pasó en sus casas cuando eran niños. Estamos aprendiendo que nuestra personalidad es mitad genética, mitad caracterológica, pero la infancia no es el único que lo descubrió Freud. La infancia ocupa un lugar importante dentro de nuestro modelo de personalidad. Nos quedan unos minutitos todavía. Estoy en lo cierto, ¿no? Todavía 9 minutos, ¿podemos quedarnos? Sí. ¿Por qué no hacemos, lo que sí podemos hacer es si alguien quiere comentar algo libremente que le llamó la atención de lo que escribió, no lo que escribió, que habíamos acordado que no lo leemos, pero si alguien quiere hacer algún comentario o alguna pregunta sobre este último ejercicio, con gusto contesto. Y si no, referido al test en general. Piensen en alguna pregunta. Tienen que haber preguntas. Por ejemplo, aprovecho yo, Héctor, me gusta, te comento que recibí de tu test la imagen cortada del gráfico. No sé si has podido hacer captura de pantalla, si me la quieres reenviar, o quizás ya es esa la captura de pantalla, pero lo recibí por la mitad. No puedo ver el gráfico completo. Te lo cuento por las dudas que sea subsanable eso y me lo puedes enviar. Sí, estamos viajando, estamos en un hotel, incluso a Jesús Brito estaba en mi hotel, se le congeló el test, imagen, tremendo problema. Yo lo alcancé a terminar, pero porque me conecté a mi teléfono de Wi-Fi,
difícil, pues, estábamos viajando mucho. Y lo Bueno. bueno, por fortuna, fue que yo le tomé fotos de la pantalla, pero con mi celular, según yo, te había mandado precisamente la imagen de mi celular, pero te la reenvío más tarde mañana. Sí, si no, te propongo a los que tengan algún problema con el rescate de la imagen, yo les puedo enviar también una imagen en la que ustedes vuelven a plasmar los números, porque los números sí los tienen seguros, pues me los enviaron algunos, y se reconstruye el gráfico. Yo lo que te preguntaba es que si tú tenías la imagen completa, me la vuelves a mandar. Pero si no, hacemos al revés. Yo te mando una imagen vacía del gráfico, y entonces ustedes hacen el circulito y trazan la gráfica de los números que les arrojó el test. Por la duda, a Noé le mando ese modelo vacío, ¿de acuerdo? De acuerdo. Bueno, tienen que haber más preguntas sobre el test o sobre el temperamento. A ver si se les ocurre alguna más. Estuvieron muy buenas las que hicieron, pero tienen que haber alguna más. Jesús Brito, ¿hay un Sí. límite de personalidades que sean predominantes? Por ejemplo, ya a mí me salieron 4 picos muy altos, entonces esos 4 personalidades son las predominantes en mí o solo el pico que esté más alto. Bueno, gracias por otra pregunta muy interesante. Como todos los resultados complejos, este test no arroja resultados simples. Hay que trazar una gráfica uniendo 13 puntos, que son los 13 puntajes de cada una de las personalidades. El resultado a veces es contundente. O sea, me da sensible 13 y el que le sigue da 8. Entonces, a mi esposa, por ejemplo, el teatral le dio muy alto respecto a los que le seguían. Seguramente entenderán que esa lectura es sencilla. Mientras la persona se vea reflejada, está claro. Pero en otras lecturas, como acaba de comentarnos Jesús, hay que hacer un mayor esfuerzo de interpretación, porque como toda lógica matemática, alguno de los tipos de personalidad nuestra puede dar que hay una competencia muy estrecha entre 2, 3 o 4 estilos de temperamentos. Entonces, eso los obliga a ustedes a estudiar un poquito más el material y a definir ustedes mismos desde su experiencia de vida, cosa que no podría hacer yo, porque no los conozco, o incluso compartiendo el material el día de mañana con un vínculo íntimo. Son ustedes los que tienen que determinar si hay o no hay un aspecto predominante, pero podría no haberlo. Podría ser un estilo de personalidad de ustedes, podría ser el resultado de la mezcla de 2, 3 o 4 dominantes. Hasta 4 es posible de que suceda estadísticamente. Así que, Jesús, la respuesta, como había dicho antes, que parece una broma, pero sí y no. O sea, la respuesta es, si a veces da con contundencia el resultado, y no hay duda de que uno tiene un rasgo predominante, en otros da mezclado, da un mix de dos de esas personalidades. Y ustedes tienen que darse cuenta, otro detalle importante que amerita la respuesta de la pregunta. Empiecen a observarse a la luz de esta nueva información de los temperamentos, que en algunos contextos, voy a poner un ejemplo. Si yo tengo una mezcla de sensible y teatral, es posible que sea más sensible en un contexto y más teatral en otro contexto. Los contextos, empiecen a prestar atención. Repito, si me dio teatral arriba a full, en todos lados me dirán, si supieran lo del texto, vos sos un típico teatral. Pero ¿qué pasa si yo tengo una mezcla? Si yo no tengo tan pronunciado un temperamento, puede ocurrir que empiece a darme cuenta de que en algunos contextos se muestra más un estilo de personalidad mío y en otros otro. Y eso hace al conocimiento de sí mismo, que finalmente es el propósito de este test, ¿no?
Así que gracias por esa pregunta también, que es muy válida. Muy bien, gracias. Bueno, estamos en horario. Noé, yo mandé un par de videitos. No sé si... Sí, aquí los tengo disponibles. Claro, a veces me va a gustar cerrar con un rasgo de humor, siempre que se pueda, ¿no? Y en este caso yo... ¿se acuerdan que hablamos de las expectativas, de no ponerse expectativas demasiado altas? ¿Se acuerdan de ese aspecto que hablamos en la reunión anterior? Sí. Bueno, pero tengo algo para ofrecerles como propuesta, pero es obviamente humorística. ¿Cómo me imagino funcionando en equipo con ustedes? Entonces hay un video que se llama Trabajo en Equipo, ¿no, Noé? Sí, correcto. A ver cómo se... ¿Y el otro grupo lo puede ver en simultáneo? A ver, te los paso. ¿Por dónde sabe? Bueno, a ver qué opinan de este equipo, de este modelo de equipo, ¿no? Uno de los tantos posibles. Ahí les va. Mañana de agarrar la... Yo no escucho el audio, qué curioso, ¿no? Ahí va. Tiene audio. Sí. Ahí les está llegando, Brito. Sí, ya está descargando. Ah, ok. Ah, no había arrancado el video. Ya lo tengo listo para arrancar. Ok, bueno, sí, pónganlo. Es el cierre. Es un poco de humor. ¿Está corriendo el video? ¿Pudieron verlo? Sí. Es una sensación extraña, porque yo estoy acostumbrado a compartirlo, los videos y verlo con el público, ¿no? Con los participantes, con el grupo, pero en este caso ni escuché el sonido. Es raro porque el sonido sí se escuchaba, ¿no? Sí, se escucha. Pero bueno. Bueno, obviamente la aspiración máxima sería funcionar como ese equipo, ¿no? De sincronización. Era el del trabajo en equipo que hacían, es una publicidad, ¿no? Por la duda que no me haya equivocado de video. Pero evidentemente no vamos a alcanzar ese. ¿Qué opinan ustedes? Ese grado de coordinación es solamente para una publicidad. No vamos a poder lograrlo. Pero bueno, no tenemos que perder las esperanzas. Hoy creo que hemos conversado cosas muy importantes. Les dejo un desafío para el próximo martes. Que por lo menos tengamos... voy a ir mandando más material para que tengamos los videos ya bajados y demás, pero por lo menos grupalmente tendríamos que formularnos 5 preguntas mínimas más sobre el test, por favor. Para arrancar con el PowerPoint general del instructorado, sería bueno
que hagamos de cuenta que esta sesión continuó, que la vamos a continuar el martes que viene, y 5 preguntas en equipo tienen que surgir como mínimo del contacto con alguna lectura del test. Tenemos viernes, sábado, domingo, lunes, por lo menos 4 días, aunque sea échenle un vistazo o reflexionen sobre el mismo, o vuelvan a mirar el gráfico, pero tenemos que conversarlo un poquito más. Y no quisiera que surja de las preguntas. ¿De acuerdo? De acuerdo. Y los que no pudieron enviármelo, por favor que me lo envíen, así el martes ya quedamos todos alineados con la entrega del test. Recuerden que una parte formal del instructorado va a ser que yo me voy a armar una carpeta personalizada, cada uno del nombre de ustedes, y al final del ciclo tengo que tener todos los trabajos prácticos en mi poder, además del examen final, que lo hablaremos más adelante. Pero los trabajos prácticos los tenemos que hacer, me los tienen que entregar, y yo voy a tener la totalidad de los mismos de cada uno de ustedes. Así que bueno, no dejen de enviarme los que no lo hicieron todavía, y por favor formular algunas preguntas más sobre el temperamento y el test. Bueno, fue un placer estar con ustedes, para mí se pasó volando el tiempo, no puedo creerlo rápido, espero que haya sido así para ustedes. Y un último comentario, ¿tengo 2 minutos más? Sí, claro. Bueno, un aspecto importante a tener en cuenta. Yo hago este ejercicio a veces con los grupos cuando empiezo una jornada. Les voy a hacer una encuesta, muy breve. Voy a nombrar 2 palabras y ustedes van a levantar la mano cuando yo pregunte, cuando haga la pregunta. Yo nombro la palabra teoría y nombro la palabra práctica. Ok, lo digo de nuevo. Nombro la palabra teoría y la palabra práctica. Vamos a levantar la mano las personas que nos gusta más la práctica que la teoría. A ver el ejercicio, ¿cómo sale? 2 manos arriba aquí en Zacatecas. Bueno, muy bien. O sea, la mayoría, hubo algunos que no, muy bien. Pero la mayoría de un grupo siempre se va a inclinar por la ansiedad o el deseo de ir a la práctica. Entonces uno tranquilamente se podría confundir y decir, bueno, no hagamos más teoría. ¿Para qué sirve la teoría? Al final la teoría no le interesa a nadie, es aburrida, es difícil. Ahora, si nosotros, una cosa que les sugiero que hagan como facilitadores, buscar el origen etimológico de una palabra, para no olvidarnos si esa palabra todavía tiene gran vigencia o no, y cuál es el valor real. El origen de la palabra teoría es del griego contemplación. O sea, yo observo la realidad y luego la convierto en teoría. Yo voy a un call center a trabajar durante un mes y luego elaboro un informe. Ese informe puede ser un poco aburrido, puede ser un poco difícil de leer, pero ¿tiene valor o no tiene valor? Porque la paradoja es que todos los que levantamos la mano diciendo yo quiero teoría, yo quiero práctica, mejor dicho, a mí me gusta la práctica, ¿viajarías en un avión con un piloto que tiene más práctica que teoría? Sobre todo con un avión nuevo que todavía está practicando cómo se maneja bien el avión. ¿Te operarías con un cirujano que es muy práctico pero todavía no tiene la teoría bien en su cabeza? O sea, por ahí corta una vena que no debía cortar porque su teoría no lo haríamos. O sea que la paradoja, como muchas otras, ¿no? Lo que nos gusta a veces no es lo que está primero. Entonces, un aspecto de la facilitación, sobre todo en inteligencia emocional, nos está pasando en el instructorado, es que sí o sí tenemos que pasar por una dosis de teoría, que la vamos a tratar de hacer lo más ágil, lo más divertida. Por eso les propongo que traigan preguntas, en vez de tener que seguir hablando yo del temperamento. Pero la teoría es imprescindible, porque luego con esa plataforma vamos más lejos. O sea, entonces, en otros términos, al principio en el instructorado hay una carga mayor de teoría que de práctica. Y a medida que vamos avanzando, hay cada vez más práctica. Hasta que al final, en las últimas sesiones, yo me voy a sentar acá solo para escucharlos durante 2 horas seguidas, a ustedes. Porque son ustedes los que van a tener que practicar la facilitación.
Pero ahora tenemos que compartir una teoría que yo la considero muy valiosa, ustedes me irán diciendo, pero creo que es muy valiosa la teoría que vamos compartiendo, la vamos a ir mechando cada vez más con práctica y la damos, como a veces digo, bromeando, ¿no? La damos con la mayor anestesia posible, la teoría, lo más indolora que se pueda, con chistes, con historias, lo más sintética posible, pero no la podemos eludir. Como por suerte no la elude ni el cirujano, ni el ingeniero que construye puentes. Por suerte primero fue a la universidad, no está en el siglo XXI todavía practicando cómo se construye un puente. Le damos la tarea al ingeniero porque ha pasado por la universidad y tiene la teoría totalmente en claro. Así que bueno, quería hacerles esta aclaración para que lo tengan en cuenta y sean pacientes. Ahora hay una carga importante de teoría, cada vez va a haber menos a medida que avancemos. Pero bueno, eso nos convierte en profesionales de la facilitación. Bueno, gente, un placer. Nos vemos la próxima. Recuerden que estamos en contacto permanente también con el feedback. Me quieren escribir algo, me quieren hacer un comentario sobre la reunión, quedó una inquietud, me quieren ya formular una pregunta por escrito. Les sigo recomendando usar el mail y también el WhatsApp. Estoy disponible full time para eso. A mí me interesa mucho recibir inquietudes y poder reprocesar lo que vamos hablando. Así que bueno, estamos en contacto permanente. Gracias y que tengan unas buenas tardes. Gracias Jesús, gracias Rogelio por la participación. Preguntas muy valiosas. Gracias. Gracias. Hasta la próxima.